Si las clases de inglés tradicionales funcionarían, la mayoría de adultos ya podrían hablar inglés perfectamente. Lastimosamente, estamos en un sistema donde las clases tradicionales no han actualizado con la metodología de lingüística, la metodología de adquisición de idiomas. Y estamos viviendo eso aquí en Canadá, por ejemplo, donde todos los que hablan inglés tienen que aprender francés en el colegio y todos los que hablan francés tienen que aprender inglés en el colegio. Pero el problema es que cuando salen del sistema educativo, los anglófonos no salen hablando francés y los francófonos casi nunca hablan inglés. Hay más quebecois o francófonos que pueden salir hablando inglés, pero eso es casualidad porque tienen más oportunidades de practicar inglés que los anglo-canadienses. Y lo mismo pasa en Colombia. ¿Por qué tantos colombianos toman clases de inglés por años y años y años y todavía se bloquean y se congelan cuando les toca hablar en inglés? No es problema de inteligencia, no es pereza tampoco, y no es que, no soy bueno en idiomas, tampoco. Eso es una excusa y no es cierto. Bueno, antes de explicar por qué las clases tradicionales no funcionan de manera eficaz para mejorar el inglés seguido, les voy a contar lo que viví cuando llegué a Colombia y trabajé en un colegio, uno de los mejores colegios de Colombia, de verdad. El nivel de inglés era muy alto y en el ICFES se sacaban muy alto en general. El problema era que yo me di cuenta rápidamente cuando llegué ahí que el nivel para poder leer y escribir, el nivel de inglés era altísimo, pero para poder hablar era otra historia. Yo les pedía cosas a los estudiantes y muchas veces no me podían contestar o buscaban sus palabras, quedaban en blanco, no sabían qué contestar. Porque los profes de inglés anteriores casi nunca les hacían practicar inglés o lastimosamente los regañaban cuando pronunciaban mal, los humillaban y les hacían sentir mal. Crearon un ambiente de pena y de vergüenza de tomar riesgos en inglés. Y eso está mal, obviamente. Entonces los estudiantes podían escribir ensayos increíbles en inglés. Mucho mejor que la gente de acá, por ejemplo. Pero para contestar a veces preguntas muy básicas en inglés, a veces les costaba. Pero los estudiantes no eran malos en inglés, para nada, lo opuesto, eran increíbles en inglés, tenían un nivel alto, como dije. El problema es que tenían miedo, tenían ansiedad, timidez y se bloqueaban. ¿Y por qué tenían eso? Pues porque muchos profesores, lastimosamente, antes de mí, y no estoy diciendo que soy el mejor profe del mundo, que yo fui el salvador de ese colegio, tampoco, porque también hubieron buenos profesores de inglés, pero lastimosamente es un patrón en Colombia donde hay muchos profes de inglés que enseñan de manera muy tradicional de metodología de los 80s o los 90s, que ya está probado que no funciona. Entonces, el silencio de los niños no era por falta de conocimiento, era por miedo, porque tenían miedo que yo iba a regañarlos o yo iba a corregir de manera muy, muy, muy brutal, muy guache, pero así no se aprende un idioma, obviamente. Cuando un niño aprende un idioma, o sea, un bebé, un niño muy pequeño, y dice algo, no tiene miedo de hablar, porque los adultos no lo regañan constantemente cuando comete un error. Y a veces los adultos ni siquiera corrigen el error del niño a veces. Así se aprende un idioma. Entonces el problema de los estudiantes no era un problema de inglés, era un problema pues de muchos, y en Colombia en general, era un problema de trauma por hablar. Tenían como una trauma que, pues, tampoco no estaban traumatizados, no quiero exagerar tampoco, pero tenían un chip que si yo hablo es un riesgo y riesgo igual, el riesgo puede llevar una consecuencia negativa en mi vida.
Desafortunadamente, yo fui testigo a profes de inglés en Colombia que se burlaban de los estudiantes por sus acentos, aunque a veces los profes también tenían acento. Um, Humillación pública. Entonces, obviamente, cualquier estudiante en ese ambiente va a aprender que hablar es lo mismo, hablar es un peligro. Entonces, ¿en qué me enfoco si no puedo hablar? Pues escribir y leer. El problema es que en la vida real no puedes escribir una nota cada vez que quieres hablar con un gringo. Y es muy importante, quiero aclarar algo, eso no es solamente en Colombia, eso es en casi todo el mundo. Es tanto que acá donde vivo en Quebec, en Canadá, que es francés hablante, por eso ese acento que tengo en español, ese fenómeno también existe acá. Existe en muchos países, es algo muy, muy, muy común. Que los estudiantes no tienen miedo al inglés, sino al profesor o al método del profesor. Lo que voy a decir tal vez es un poco controversio, pero no me importa porque vamos a hablar las verdaderas cosas aquí. Aquí es un safe space. Pero muchos profesores se sienten amenazados cuando el estudiante habla mejor que él. Yo he notado eso, que lo ven sobre todo como un profesor de inglés que no es nativo, que por ejemplo un colombiano que tal vez tiene acento en inglés, pero es profe de inglés, puede sentirse muy inseguro si el estudiante habla mejor, tiene mejor acento o tal vez no tiene acento en inglés. Entonces, cuando los estudiantes se mejoran de manera orgánica o sobre todo al hablar, los profes de inglés se sienten el ego atacado. Es cuestión de ego. No es cuestión de metodología o pedagogía. Ni siquiera tiene nada que ver. Es psicología, es el ego. Entonces, los errores cometidos por los estudiantes son castigados en lugar de ser normalizados. Entonces, en lugar de celebrar los errores, de tomar riesgos, pues los castigan, los regañan. Entonces, cuando yo llegué al colegio y noté ese patrón de los estudiantes no querían hablar o no podían hablar bien, yo intenté enseñar con muchos juegos para acostumbrarlos a hablar, porque para participar en el juego tenías que hablar. Y poco a poco había una zona de... sacándolos de la zona de confort. No sé si lo digo bien, pero comfort zone. I want to take them out of the comfort zone. Y bueno, nunca me burlaba de ellos, es tanto que pues yo les dije, si nadie se burla de mi acento en español, ¿para qué voy a burlarme de su acento en inglés? Uh, Como los bogotanos no se burlan de mi acento nunca. Los colombianos nunca me humillan por mi acento. Tal vez algunos comentarios por TikTok o algo, pero la gente en general es súper amable. Es tanto la gente está feliz que aprendí el español. Y la gente en general debería celebrar cuando aprendes un idioma. Es difícil, es como una meta muy grande en la vida, es un desafío muy chévere. Entonces, ¿para qué uno haría eso en un estudiante? Bueno, cuando terminé, trabajé ahí por unos años y en ese colegio, y cuando terminé, en el fin, los estudiantes en general, yo opino que podían hablar, tenían mucho más confianza en ellos mismos. No era perfecto, pero la confianza lo hacía como un idioma vivo, como la lengua estaba viva dentro de ellos y funcional. No había como algo mágico que sucedió, solo el ambiente cambió, solo eso, solo el ambiente y las oportunidades, porque si un profe no da la oportunidad de hablar, pues, ¿cómo puedes aprender a hablar? Mira, yo lo he dicho millones de veces, pero un bebé, tú, por ejemplo, tú eras un bebé, ¿cierto? Fuiste bebé. Yo también. Cuando fuiste bebé, no aprendiste español por un libro. Bueno, sí tenías clases de lenguaje, pero como bebé nadie te dio un libro. Bueno, aprende así. No, te hablaron mucho y
también es como bebés no tienen miedo de hablar. Como niños pequeños no tienen miedo de hablar, hablan y ya. Y no tienen miedo de cometer errores. Y la gente no corrige constantemente tampoco los errores. Entonces, los adultos es como si somos entrenados a veces, como nuestras experiencias nos muestran que estamos entrenados a ser silencioso en las clases de inglés. Mientras que niños sí tienen el derecho de experimentar, pero eso no es justo. Y no es justo y no es así, de verdad. Podemos también experimentar. Lo merecemos a nosotros mismos. Lo merecemos. Les voy a dar un ejemplo como las clases tradicionales no funcionan en general en el contexto moderno. Yo hablo 5 idiomas y uno de esos idiomas es el italiano. Y yo tomé la decisión en la universidad. A mí me tocó aprender 2 idiomas en la universidad, pues no las aprendí como tal, como voy a explicar, porque eran clases tradicionales, pero más tarde las aprendí bien. Una de las lenguas era el italiano y bueno, en el fin del bimestre no aprendí absolutamente nada. De hecho, tuve que hacer un proyecto final donde yo daba yo hice hice un proyecto oral a la clase y literalmente escribí un texto por Google Translate, lo convertí en italiano y lo memoricé y se lo di a la clase así. Y tuve 100%. Pero yo no entendía nada de lo que yo estaba diciendo en italiano. Y entonces pasé el curso, pero no podía hablar italiano. Entonces, ¿para qué me sirvió esa clase? Y es tanto que los libros de esa clase los boté hace mucho. No me sirvieron para nada. Pero yo todavía estaba motivado para aprender italiano, pues después del español. Y entonces lo que hice diferentemente era, yo encontré un amigo italiano y yo hice un acuerdo con él que yo le voy a ayudar como por ejemplo media hora hablando en inglés para mejorar su inglés y él me iba a ayudar con mi italiano. Entonces empezamos así poco a poco y haciendo eso consistentemente aprendí el italiano. No, nunca toqué un libro. A veces usé unas aplicaciones en el celular o en internet para practicar vocabulario, cosas así, obviamente. Pero nunca tomé clases oficiales que me sirvieron, nunca. Es tanto que aprendí el español de la misma manera. Después de la universidad, pues mientras que yo iba a la universidad, me pareció que las clases no eran suficientemente. Yo no podía hablar. Entonces yo encontré un mexicano que me ayudó a, pues, solo a hablar. Solo me ayudó a hablar. Entonces caminamos por la ciudad de Montreal en círculos, cuadra por cuadra, y hablamos en español. Y yo aprendí más con él después de 3 veces caminando por 1 hora que en todo el bimestre de ese curso de español. Entonces hablar de verdad es la clave. Cómo se aprende un idioma también es tan diferente hablando versus en una clase tradicional, porque en la clase tradicional se aprende muchas cosas inútiles y es súper ineficaz. Por ejemplo, yo recuerdo, bueno, en mi libro de español me enseñaron en Colombia, ¿sabías que en Colombia un tinto es un café? Bueno, resultó que eso era útil, pero no era útil para los que querían aprender español de España, para nada. Y me obligaron, de hecho, de usar vosotros. Y me decían, sí, vosotros se usa en todos los países de Latinoamérica, es muy formal, pero se usa. Entonces yo fui a Cuba después de haber tomado ese curso y mi español era como más o menos. Y entonces yo pensaba que, bueno, todos hablan usando vosotros por ahí. Y tuve que hablar con un campesino en una finca que crecía piña. Y yo le dije como, vosotros viváis acá. Y era como, vosotros, ¿por qué usas vosotros conmigo?
Y yo no sabía, nadie me enseñó eso. Pero el contexto real me enseñó, oh, vosotros es completamente inútil en Cuba. Perdón, Cuba. Y es lo mismo en Colombia. En Colombia, pues el mexicano con quien aprendí mucho español me decía como, eso es muy padre. Pero eso es inútil en Colombia, obviamente. Y en Bogotá empecé a usar por el contexto real que yo estaba viviendo, que aprendí a usar palabras como chévere, obviamente, chévere, paila, o decir que es algo es re chévere en lugar de muy chévere. Y lo mismo en revés existe en inglés, porque mucha gente tiende a decir very, very, very en lugar de otras cosas en inglés que podrían usar en lugar de very. Y como, pero hablando con gente con contexto real, ayuda a aprender esas palabras. Y no son frases, perdón, no son palabras aisladas que se aprenden, son chunks. Chunks son partes de frases, pedazos de frases. Y es lenguaje informal. Por ejemplo, yo no aprendía en español como, bueno, hola, hola. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estás? Estás. Cada palabra no es una isla. La isla entera es el chunk. ¿Cómo estás hoy? Como cosas así. ¿Cómo estás? ¿Cómo me le va a usted? Eso es un chunk. Eso se aprende y se usa. Entonces no aprendí leyendo libros, aprendí escuchando y copiando a la gente y hablando con la gente sobre todo. Entonces, cuando tomas una clase de inglés tradicional o de cualquier idioma, de hecho, ellos tienen expectativa de perfección, pero en la vida real no hay perfección, hasta los nativos cometen errores en sus idiomas. La vida real, en lugar de expectativa de perfección, busca continuación. Entonces, cuando hablas con alguien nativo, no tiene expectativa que busques la palabra perfecta, sino que tengas una palabra, cualquier palabra, para seguir con la conversación. Por ejemplo, cuando los niños te hablan, como niños pequeños, cuando no saben la palabra, buscan otra palabra. Entonces tenemos que hacer la misma cosa cuando aprendemos un nuevo idioma. Pero los adultos sí paramos y buscamos la palabra mentalmente y dudamos y nos estresamos porque tenemos miedo. Pero en la vida real nadie quiere un inglés perfecto. La gente solo quiere que sigues hablando. También practicar hablar es no sé cuál palabra se usa en español, pero yo diría como un talento, como es una habilidad, eso. Hablar un idioma es una habilidad que se entrena y es completamente distinto a las otras habilidades cuando aprendes un idioma. Por ejemplo, si tú vas al gym, perdón, si tú vas al gimnasio y tú quieres crecer tus músculos en los brazos, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llegar al gym? ¿Vas a, ¿Vas a llegar al gimnasio y vas a empezar a leer un libro sobre crecer músculos o vas a entrenarte con pesas? Obviamente son las pesas. Entonces lo mismo con cualquier cosa de la vida. Cuando bailas merengue, no vas a leer un libro sobre bailar merengue. No vas a escuchar una historia sobre bailar merengue. Tienes que bailar merengue. Tienes que probarlo. Tienes que intentar. Tienes que copiar. Tienes que vivirlo. Lo mismo con manejar un carro, cualquier cosa. No aprendes cómo hablar en inglés leyendo sobre hablar en inglés. Y cuando hablas un idioma, hay intonación, hay la forma de la boca, hay respiración, hay ritmo. Eso no se aprende en un libro, eso se aprende practicando. Hay tantas mañas que los colombianos tienen en español que aprendí copiándolos, imitándolo, que me hacen sonar y sobre todo sentir como un colombiano. Aunque no sea perfecto, es mucho mejor que el español que tuve cuando llegué a Colombia hablando medio mexicano.
tú me vas a preguntar entonces cuál es la solución, qué hay que hacer para mejorar mi speaking en inglés. Pues tienes que repetir bajo presión, tienes que usar cada palabra o chunk nueva que tienes dentro de un contexto 10 veces mínimo. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo todavía el indonesiano, creo que se dice en español, el idioma de Indonesia. Yo estoy a nivel A2. Y hay una palabra que aprendí hace poco, se llama, pues es aparentemente en español, se dice tampaknya. Y esa palabra la olvidé muchas veces porque no la usaba suficientemente. Entonces, cuando la olvidaba, pues tenía que buscarla y usarla dentro de un contexto, en conversación con un amigo de Indonesia la próxima vez. Y ya la tengo, ya no la voy a olvidar, la tengo, está acá, tampaknya, aparentemente en Indonesia. Entonces, y olvidar una palabra hace parte del aprendizaje de un idioma, es súper normal. Hay muchas otras palabras en ese idioma que he olvidado que tengo que practicar más. Pero tienes que repetir bajo presión, en un contexto real, pues idealmente con un nativo, pero no importa si la persona sea nativo o no. Y bueno, el problema real con la mayoría de clases tradicionales de idiomas es que el profesor habla demasiado, habla más del 90% del tiempo. Pero para aprender un idioma, tú tienes que hablar 90% del tiempo, no el profesor. El profesor ya sabe el idioma. Hay un profesor hablando bla, 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 y pasivamente los estudiantes están escuchando y no están practicando mientras tanto. Y eso no es realístico, es una pérdida de tiempo total. Y la prueba está alrededor de ti. Busca cualquier colombiano en la calle y háblele en inglés y vas a ver que la mayoría, lastimosamente, no tienen un nivel muy alto. Y lo mismo pasa acá, en Quebec. Si yo busco, y la gente en Colombia cree que todos los canadienses son nativos en inglés, pero no. Muchos no saben inglés para nada. Entonces, si las clases no arreglan el hablar en inglés, el speaking, no es porque tú seas malo en inglés. Es porque estás entrenando la cosa equivocada. Y tienes que enfocarte más en tu speaking, oral interaction. Entonces, si esto te pasa, no estás roto. Es solo que estás entrenando lo equivocado.